Hola queridos espectadores. Esta historia narra cómo el CEO Jame, junto a su familia y su novia Dip, disfrutan de unas vacaciones en una granja recién construida en las afueras, un regalo especial de Jame para Dip. Allí, toda la familia vive momentos dulces juntos, rodeados de la naturaleza verde y fresca. Entre abrazos cálidos y risas alegres, construyen un hogar lleno de amor y paz. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos interesantes. Muchas gracias a todos. Después de meses inmerso en reuniones interminables y proyectos sin fin, el CEO Jame finalmente decidió permitirse unas vacaciones, no solo para él, sino también para las personas más importantes de su vida. Sus padres, quienes siempre lo habían apoyado silenciosamente, y Dip, la mujer a quien amaba profundamente y con quien soñaba construir un futuro juntos. Jame quería que todos disfrutaran de unos días de paz, alejados por completo del bullicio de la ciudad. Durante el viaje en coche por caminos bordeados de árboles, Jame miró de reojo a Dip, que apoyaba la cabeza contra la ventana, con la mirada perdida entre los campos verdes que se extendían a ambos lados. Él tomó suavemente su mano y la apretó con ternura, como diciéndole, ya casi llegamos, este es el regalo que he preparado solo para ti. Dip lo miró, sorprendida, con los ojos brillando de emoción. No sabía que el destino de este viaje no era un simple lugar de descanso, sino una finca que Jame había estado preparando en secreto durante meses, un espacio donde cada árbol, cada piedra, cada rincón hablaba de su amor por ella. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de la finca, incluso los padres de Jame quedaron boquiabiertos. Ante ellos se desplegaba un paisaje de ensueño, praderas verdes que se perdían en el horizonte, hileras de árboles frutales recién plantados y llenos de vida, y en el centro de todo, una acogedora casa de madera con techo de tejas rojas, perfectamente integrada en el entorno natural. Junto a la casa, un lago de aguas cristalinas reflejaba el cielo azul y las nubes blancas, creando una escena de tranquilidad absoluta. La puerta de hierro se abrió, y la familia bajó del coche. El viento del campo les acarició el rostro, trayendo consigo el suave aroma del pasto fresco, de las flores silvestres y de la tierra húmeda. El padre de Jame se quedó inmóvil por un momento y luego asintió con satisfacción, es como un sueño. La madre de Jame sonrió, acariciando una flor al borde del camino. Dip, en cambio, se quedó sin palabras ante la pequeña casa de madera. Su corazón latía con fuerza. No podía creer que un hombre tan ocupado como Jame hubiera encontrado tiempo para crear un lugar tan especial solo para ella, no ostentoso ni lujoso, sino lleno de amor y significado. Bienvenidos al paraíso de nuestra familia, dijo Jame con una voz cálida y sincera. Abrió la puerta de la casa y los guió al interior, que ya estaba decorado con flores frescas, el aroma de la madera nueva y la luz del sol entrando por las amplias ventanas. Sobre la mesa había un pastel de cumpleaños sencillo con una frase escrita, «Feliz cumpleaños, Dip, la mujer con la que quiero recorrer todo el camino». En ese instante, rodeados por el verde vibrante del campo y el canto de los pájaros, en medio del amor de familia y pareja, todas las preocupaciones parecían desvanecerse. Las vacaciones acababan de comenzar,
no solo como un descanso para el cuerpo, sino como una renovación del alma, un lugar donde todos podían vivir cada segundo en plena paz y amor. La tarde descendía suavemente como una cinta de seda que se posa sobre el tejado de madera rústica. La luz dorada del sol atravesaba las hojas, dejando destellos suaves sobre el suelo, como si alguien hubiese esparcido polvo de oro. El aire era fresco, perfumado con el aroma de la hierba recién cortada y las flores silvestres. En ese momento, la granja parecía un cuadro vivo, donde cada sentido se acariciaba con una paz rara vez encontrada. El padre de James se sentaba en una silla de mimbre frente al porche, leyendo en silencio el grueso libro que había traído desde la ciudad. No hablaba mucho, pero la calidez en sus ojos y la leve sonrisa en sus labios mostraban claramente que estaba disfrutando del momento, estar junto a su familia, lejos del ruido de los autos y de los plazos apresurados. La madre de Jame cuidaba con ternura un pequeño jardín de lavanda, regando con una regadera de bronce cada planta de flores moradas brillantes. Las gotas de agua caían como diamantes sobre los pétalos, liberando ese aroma inconfundible, fresco y profundo, mientras ella susurraba suavemente como si conversara con las flores, dejando en ellas la alegría de un nuevo comienzo. Más allá, por un sendero empedrado que bordeaba el jardín, Jame y Deep caminaban tomados de la mano, despacio, sin prisa. A cada paso, el mundo a su alrededor parecía componerse, el cielo despejado, las flores silvestres que se mecían con el viento y los pájaros trinando desde las ramas jóvenes. Reían, compartían historias sencillas de la vida, un recuerdo divertido, un sueño infantil aún no cumplido, o simplemente el deseo de un hogar tranquilo entre la naturaleza, con algunas gallinas en el patio, un pequeño huerto, y días que pasaran lentamente. Deep miró a Jame con los ojos llenos de emoción. Cuando él le contó que había diseñado personalmente el jardín, eligiendo cada tipo de planta, cada piedra del camino, ella apenas podía creerlo. Un CEO ocupado, siempre rodeado de reuniones y cifras, había encontrado tiempo y corazón para construir un lugar así, no lujoso ni grandioso, sino íntimo, lleno de amor y significado. ¿Sabes?, dijo Jame con voz suave y sincera. Quiero que cada mañana, al abrir la puerta, veas el sol, el césped, las flores, y a mí. Deep asintió, apoyando su cabeza en su hombro. No necesitaba promesas grandiosas ni juramentos eternos. Solo necesitaba esto, caminar juntos en paz, compartir silencios felices y vivir los días con sencillez. En ese entorno poético, todas las barreras parecían disolverse. Ya no eran un empresario exitoso y su pareja idealizada. Eran simplemente dos personas que se amaban profundamente, rodeadas de la naturaleza, de la familia y de una tranquilidad casi mágica. El viento soplaba a través del jardín, llevando con él las risas que compartían, como si hasta la felicidad supiera volar, rebotando entre hojas y corazones en este rincón sereno del mundo. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de un rojo intenso,
Los últimos rayos de sol parecían cintas doradas que cruzaban el amplio espacio de la granja. Todo el paisaje se impregnaba de un color cálido y suave, haciendo que el corazón se sintiera ligero y en paz. Bajo la sombra de un antiguo árbol al final del jardín, que había sido testigo de muchas estaciones, la familia de James se reunía. El silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas movidas por una brisa ligera. El padre de James estaba sentado firmemente en una sencilla silla de madera, sus ojos miraban hacia el horizonte con profundidad, como si recordara los días pasados, las dificultades y los logros. La madre acariciaba suavemente su cabello, una sonrisa radiante iluminaba su rostro bondadoso, mostrando orgullo y felicidad al ver a su hijo y a la mujer que ama viviendo en paz. A lo lejos, James y Deep estaban juntos, tomados de la mano, sus ojos brillaban como pequeñas estrellas bajo el cielo crepuscular. James acercó a Deep con ternura, abrazándola fuerte, como si quisiera conservar ese instante para siempre. Deep apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo el latido constante de un corazón fuerte pero suave. Ese abrazo no solo simbolizaba la unión de dos enamorados, sino también la mezcla de todo el amor y apoyo que habían construido para su pequeña familia. Las presiones y el cansancio del trabajo, las preocupaciones y prisas parecían desvanecerse, dejando solo la completa tranquilidad en ese cálido abrazo. Los padres de James se acercaron, formando un pequeño círculo con ellos. Se tomaron de las manos, intercambiando miradas tiernas y sonrisas afectuosas. La madre, con voz suave pero emocionada, dijo: «Hijo, tus padres están muy felices de verte a ti y a Deep así, juntos. Solo deseamos que siempre mantengan viva la llama del amor y la paz en sus corazones». El padre asintió con su voz grave: «Así es, la familia es el lugar al que siempre regresamos, donde encontramos fuerza y esperanza». Deep miró a los padres de James, llena de gratitud. Ella no solo era amada, sino que también era aceptada y bienvenida como un verdadero miembro de la familia. Esa sensación le daba seguridad y confianza como nunca antes. Tomó fuerte la mano de James y susurró: «Haré todo lo posible por construir contigo un hogar completo, aquí, en este lugar tranquilo que has creado para mí». El ambiente se volvió aún más cálido mientras el crepúsculo se profundizaba, el cielo se teñía de un tono violeta de ensueño, y las primeras estrellas comenzaban a brillar. Toda la familia se sentó junta sobre la suave hierba, compartiendo historias divertidas, pequeños recuerdos de la vida y sueños y planes para el futuro. Las risas llenaban el aire, como si los sonidos de la naturaleza se unieran a la alegría que compartían. En ese momento, James miró a su alrededor y comprendió que la felicidad no estaba en las cifras de negocio ni en el éxito social, sino en esos instantes simples junto a las personas más queridas. Agradeció en silencio a la vida por poder amar y ser amado así, en una pequeña granja, en medio de la vasta naturaleza, donde la familia y el amor se entrelazaban para crear un cuadro hermoso. El abrazo final de esa tarde fue la afirmación de un largo camino por delante, un camino que James y Deep recorrerían juntos, junto a su familia y a un amor fuerte como la tierra y el cielo. Entre la inmensidad de la naturaleza, no solo encontraron un refugio, sino un hogar lleno de calor y luz.